Problemas gráficos de conjuntos. Generalmente existen tres tipos de problemas. Problemas en los que se requiere representar el valor numérico de los elementos internos de conjuntos, problemas en los que por medio de ecuaciones se representa gráficamente los elementos internos de cada conjunto. Finalmente, problemas en los que por medio de diagramas de Venn se grafica la solución de polinomios por medio de áreas rayadas. Pero antes de iniciar con los problemas, recordemos los siguientes conceptos. Un diagrama de Venn es un espacio geométrico destinado a colocar los elementos de un conjunto. En este caso tenemos el conjunto A conformado por 1, 2, 3. Lo representamos con un círculo y colocamos los elementos en la parte interna. Cuando tenemos dos conjuntos, la forma de representar es a través de dos circunferencias. La una circunferencia superpuesta con respecto a la otra para formar una área donde irán los elementos que tienen en común. Se forma además este espacio en rojo que está destinado exclusivamente a los elementos de A, que no se repiten en B. Finalmente tenemos el área de B, que representa los elementos de B. Analizando los elementos vemos que el número 3 se repite en ambos conjuntos, es decir, tenemos que ponerlo en esta área. De la misma forma, vemos que el elemento 1 y 2 es único del conjunto A, entonces los colocamos en el A. Finalmente, el número 4 y 5 pertenecen únicamente al conjunto B, lo colocamos de la misma forma. En el caso de tener tres conjuntos, procedemos a dibujar tres circunferencias superpuestas una con respecto a la otra para generar las siguientes áreas. Tenemos el área exclusiva de A, el área para los elementos que únicamente tiene B, el de los elementos exclusivos de C, el área para los elementos que tienen en común el conjunto A y B, el espacio para los elementos únicos entre A y C, el espacio común entre los conjuntos B y C. Finalmente tenemos el área destinada a colocar los elementos que tienen en común los tres conjuntos. Si buscamos el elemento o número que se repite en este caso en los tres, es el número 3. Lo colocaríamos en el espacio común. Si buscamos elementos comunes entre los conjuntos A y B, vemos que no existe ninguno, sin tomar en cuenta el número 3 que ya fue considerado. Para encontrar elementos comunes entre los conjuntos B y C, sin tomar en cuenta el 3, tenemos que el que se repite es el número 5, entonces colocamos el 5. Finalmente, entre los conjuntos A y C, vemos que el número que se repite es el 2, entonces colocamos el 2 en el espacio adecuado. Si buscamos el elemento de A que no se repite en ningún otro conjunto, es el número 1. Ahora el elemento de B que no se repite en ningún otro conjunto es el número 4. Finalmente, los elementos que únicamente existen en el conjunto C son el 7 y el 8. Observamos que en la representación gráfica de conjuntos se puede dar el caso de que queden espacios del diagrama de Venn sin ocuparse. Recordamos también que la forma más completa de representar un diagrama es a través de su conjunto universo, visualizada a través de este rectángulo con la letra U de universo. Analizando el primer tipo de problema, que es adecuado para cuando tenemos entre 3, 4 y en adelante número de conjuntos, tenemos el conjunto E, F y G. Si analizamos los elementos del conjunto F, vemos que B, C, D son parte del conjunto E, es decir, el conjunto F está contenido en el conjunto E. Vemos además que el conjunto F no tiene ningún elemento en común con el conjunto G, pero este a su vez tiene algunos elementos en común con el conjunto E. Si este análisis lo llevamos a un diagrama de Venn, vemos que el conjunto F está contenido o al interior del conjunto E. Debido a que el conjunto G tiene elementos en común con el E, lo sobreponemos solamente al conjunto E, y dado que el conjunto G no tiene nada en común con el F, no toparía al conjunto F. Ubicando los elementos de cada conjunto, comenzamos por los elementos de F, B, C, D. Los elementos en común que tienen el conjunto E y el G son la H y la E. Los elementos que únicamente existen en el conjunto G son la G y la H. Y finalmente el elemento que únicamente existe en el conjunto A es la A. Colocamos la A. Analizando el segundo problema de los de tipo 1, vemos que los elementos del conjunto B se repiten en el conjunto A, es decir, vamos a graficar el conjunto B internamente con respecto al conjunto A. Además, vemos que los elementos del conjunto C se repiten con respecto al conjunto B y A, es decir, que vamos a dibujar una circunferencia que se sobreponga con respecto al conjunto A y B. Finalmente, observamos que los elementos del conjunto D se repiten únicamente en el conjunto C. Para esto dibujamos una circunferencia sobrepuesta sobre el conjunto C. Ya colocando los elementos en el diagrama de Venn, vemos que el 2 y el 6 son los únicos números que se repiten en A, B y C. El único número en común entre el conjunto A y C es el 4. Los números comunes entre el conjunto C y el conjunto D es el 12 y el 16. Vemos que entre los cuatro conjuntos el 10 aparece solo una vez en el conjunto A, por esa razón lo ponemos aquí. Así como el 8 aparece únicamente en B, lo ponemos en B. Vemos que el número 20 es exclusivo del conjunto C, lo ponemos en el área de solo C. Finalmente el número 14 y 18 aparecen únicamente en el conjunto D. Analizando el segundo tipo de problemas tenemos el siguiente ejercicio. Se sabe que en un colegio de 500 estudiantes se tiene que 329 juegan fútbol, 186 juegan básquet, 295 juegan ping pong, 83 juegan fútbol y ping pong, 217 fútbol y básquet, 63 básquet y
ping-pong y 45 no practican ningún deporte. Se nos pide determinar cuántos estudiantes practican los tres deportes. Al conjunto de los 329 estudiantes que juegan fútbol lo nombraremos como F, a los de básquet con B, a los de ping-pong con P. La unión entre fútbol y ping-pong será la intersección entre el conjunto F y el conjunto P. De la misma forma, los 217 de fútbol y básquet serán la intersección del conjunto F con B. Finalmente, los 63 que juegan básquet y ping-pong los representaremos con la intersección de B con P. Algo importante recalcar y que es un dato es que nuestra respuesta buscada se centrará en el resto de los 500 estudiantes que es el universo menos los 45 jóvenes que no practican ningún deporte. Es decir que nuestra respuesta estará entre los 455 alumnos. En un siguiente paso procedemos a graficar en un diagrama de Venn los tres conjuntos, tanto de fútbol, básquet y ping-pong. Lo que nos pide el problema es determinar cuántos estudiantes practican los tres deportes. En otras palabras, nos solicitan la intersección de los tres conjuntos, que la nombraremos X. Una idea importante para entender este problema es lo siguiente, que si tengo una área que vale 100 y yo le hago una división de un área que valga X, esta área restante es igual a 100 menos X. En este sentido, si el área que se encuentra rayada es la intersección entre el conjunto de personas que juegan fútbol con las que juegan básquet y su equivalencia es igual a 217, esta área pequeña resultaría en 217 menos X. Analizando de forma similar el conjunto de los que juegan fútbol con los que juegan ping-pong, la intersección que es del área rayada equivale a 83 estudiantes. Si de antemano sabemos que esta área equivale a X, la restante equivale a 83 menos X. Finalmente, si la intersección entre B y P es igual a 63 estudiantes, esta área pequeña sería igual a 63 menos X. El siguiente paso es determinar cuál es el valor en función de X de los espacios propiamente de F, B y P, los que se encuentran en blanco. Para esto, y aplicando el mismo criterio que habíamos visto antes, si es que esta circunferencia o esta área vale 100, ya esta misma circunferencia la divido en 4 partes y esta vale X, esta vale Y esta vale Z. El valor del área que estoy buscando será igual a 100 menos las partes conocidas, menos X, menos Y y menos Z. De vuelta en nuestro problema y analizando el conjunto de los jóvenes que juegan fútbol y también sabiendo que el conjunto equivale a 329 estudiantes, para determinar esta área vacía tendríamos 329 menos el área de aquí que es 217 menos X, menos el X y menos la última área que es 83 menos X. Resolviendo nos da un valor de 29 más X, mismo que lo colocamos en el área que buscábamos. De forma muy similar ahora en el conjunto B, planteamos la ecuación, es decir, este espacio de aquí es igual a los 186 menos los 217 menos X, menos la X y menos la 63 menos X. Finalmente sabemos que el conjunto de ping-pong equivale a 295. Planteamos 295 menos estas tres áreas, menos 83 menos X, menos esta X y menos de 63 menos X, obteniendo un valor de 149 más X. Lo colocamos en el espacio. Una vez cumplido el objetivo de haber encontrado cada uno de los espacios del diagrama de Venn en función de X y conociendo que el total de estudiantes que practican algún deporte es igual a 455, procedemos a sumar cada uno de estos elementos del diagrama. Es decir, 455 estudiantes son igual a X más cada uno de los espacios restantes del diagrama de Venn. Al reemplazar y calcular obtenemos un resultado de 8, es decir, que existen 8 estudiantes que practican los tres deportes en todo el instituto. Para el tercer y último tipo de problemas es necesario recordar lo siguiente. Los principales operadores son la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. Como se ve en el problema de álgebra de conjuntos mismo que dejaré en la descripción del video en un link, cuando simplificábamos polinomios de una forma compleja a una mucho más simple, el resultado por lo general tenía la presencia de unión, intersección, diferencia y complemento. Se buscaba simplificar a estas estructuras debido a que estas son fáciles de graficar por medio de áreas rayadas. Por ejemplo, si tenemos que graficar A unión B, la respuesta será toda esta área rayada. Si buscamos graficar ahora A intersección B, la respuesta es el área rayada que representa el área en común entre ambos conjuntos. Para representar la diferencia A menos B, únicamente la solución es el área que tiene que ver con A y no con la de B. El complemento es representado por este apóstrofe. Generalmente se grafica lo que está debajo del apóstrofe, en este caso el área de A. El complemento de A es lo opuesto a A, es decir, todo lo que no sea A, incluyendo el conjunto universo. Por ejemplo, si nos pidieran representar gráficamente este polinomio, a este gráfico que hemos obtenido le restamos el segundo gráfico que corresponde al segundo paréntesis, a modo de una ecuación. Esto menos esto es igual al gráfico respuesta, entendiendo que esta resta de áreas rayadas equivale a una superposición de este con este. Como respuesta final tendríamos estas dos áreas. En el segundo problema se nos plantea C unión A intersección B y todo esto menos A intersección C. La recomendación es proceder desde lo más interno aquí. Entonces, graficando A intersección B, que es lo que se encuentra aquí, nos pide que
unamos al área de C, que corresponde a todo el conjunto de acá, obteniendo el presente gráfico. A este último vamos a restarle la representación de A intersección C en este gráfico. Finalmente, la respuesta de superponer esta área de aquí por sobre la de acá nos resulta en el área que podemos ver aquí de azul. Analizando el tercer ejemplo, vemos que nos dice A complemento menos B intersección C menos D, todo esto entre corchetes. Para esto vamos a graficar primero aquí el A complemento, obteniendo como resultado el área rayada. Vamos a graficar el contenido de este corchete en este gráfico. Entonces, para esto primero vamos a graficar B intersección C. Lo que nos pide ahora es a esta área restarle el área del conjunto D. D es toda esta circunferencia. Finalmente, como resultado vemos que a restarle con respecto a la primera se obtiene la siguiente superficie rayada como respuesta. En el cuarto problema se nos pide que hagamos la unión entre estos dos corchetes. El primer corchete es una diferencia entre el conjunto C y la unión entre A y B. El segundo es la diferencia entre la intersección entre A y B menos el conjunto C. Y a todo esto se nos pide que hagamos un complemento. En el primer caso tenemos el conjunto C rayado. Lo que se pide es que a esta área se le reste la unión entre A y B, es decir, todo lo que corresponde a A y también a B debemos restarlo, obteniendo como resultado esta área. En segunda instancia tenemos que a la intersección entre A y B correspondiente a esta área rayada debemos restarle el conjunto C, es decir, todo lo que abarque esta área del conjunto. Obtenemos que el gráfico resultante de la llave es igual a este. Lo que nos falta es aplicar el complemento, pero como sabemos el complemento es lo opuesto de lo que ya se encuentra rayado, obteniendo como resultado el siguiente gráfico.